Capítulo 13. Dominique echó una ojeada al dormitorio de su casa de la ciudad. Era su primer contacto con cosas conocidas. Sabía que había sido llevada allí después de muchos días pasados en un hospital. El dormitorio parecía barnizado con luz. En esa claridad de cristal sobre todas las cosas, se dijo, eso se ha quedado, quedará para siempre. Vio que Winand estaba a sus pies. La observaba. Parecía contento. Se acordaba de haberle visto en el hospital. No parecía contento entonces. Sabía que el médico le había dicho la primera noche que Dominique no sobreviviría. Ahora estaba de vuelta. Sentía los vendajes en el cuello, en las piernas, en los brazos. Tú produjiste la explosión, tontita, dijo Winand dichoso. ¿Por qué tenías tú que hacer esa hora tan buena? Sobre la almohada blanca, con el cabello de oro y un traje blanco de hospital de cuello alto, parecía más joven que nunca, parecía casi una niña. Se me había terminado la gasolina, dijo, estaba esperando allí, en mi auto, cuando de pronto. Ya le hice ese relato a la policía. Lo mismo dijo el sereno. Pero ¿no sabías que debías manejar los cristales con discreción? Ella pensó que Gal parecía cansado y muy confidencial. Algo había cambiado para él, en el mismo sentido. No me dolió, dijo ella. La próxima vez, cuando quieras hacer el papel de inocente transeúnte, déjame que yo te lleve en el auto. Sin embargo, ellos lo creen, ¿no? Oh, sí, ellos lo creen. Tienen que creerlo. Tú casi te mueres. No veo por qué tuvo que salvar la vida al sereno y casi perder la tuya. ¿Quién? Howard, querida Howard Brooke. ¿Qué tiene que ver en esto? Querida, no te está interrogando la policía. Serás interrogada, no obstante, y tendrás que ser más convincente que hasta ahora. Sin embargo, estoy seguro de que tendrás éxito. No pensarás en el juicio de Stoddard. Oh. Lo hiciste entonces y lo harás siempre. Pienses lo que pienses de él, siempre sentirás lo mismo que yo respecto a su obra. Gael, ¿estás contento de que lo haya hecho? Sí. Ella observó que le miraba la mano colocada al borde de la cama. Después se puso de rodillas, posó sus labios sobre la mano, sin tocarla con los dedos, solo con la boca. Era la única confesión que se permitía de los días que ella había pasado en el hospital. Dominique levantó la otra mano y le acarició los cabellos. Ella pensó, sería peor para ti si yo hubiera muerto, Gael, pero sería mejor, no te heriría, no habría dejado dolor en el mundo, nada comparable al hecho de que existimos tú y yo, tú has comprendido todo este asunto, pero no sabes que me has perdido. Winand levantó la cabeza y se puso de pie. No quería hacerte ningún reproche. De ningún modo. Perdóname. No moriré, Gal. Me siento maravillosamente. Lo pareces. ¿Lo han detenido? Está libre bajo fianza. ¿Eres feliz? Estoy contento de que lo hayas hecho y que hayas sido por él. Estoy contento de que lo haya hecho. Tenía que hacerlo. Sí. Y será el juicio de Stoddard otra vez. No creas. Tú has buscado esta ocasión, Gale. Durante todos estos años. Sí. ¿Me dejas ver los diarios? No, hasta que te levantes, no. Ni siquiera el banner. El banner menos que ninguno. Te quiero, Gale.
Si tú sigues leal hasta el fin, no me ofrezcas ningún soborno. No es entre tú y yo, ni siquiera entre él y yo. ¿Y entre tú y Dios? Si quieres, llámalo así. Pero no lo discutamos hasta que esté terminado. Tienes un visitante que te espera abajo. Ha venido todos los días. ¿Y quién es? Tu amante. Howard Rourke. ¿Quieres permitirle que te lo agradezca ahora? La burla alegre, el tono con que dijo lo que estaba más lejos de pensar, le indicó a ella cuán lejos estaba Winand de adivinar el resto. Sí. Quiero verlo, Gal. ¿Y si deseo que sea mi amante? Os mataré a los dos. Ahora no te muevas, quédate tendida. El doctor dijo que tienes que ir despacio, tienes 26 heridas en distintas partes del cuerpo. Winand salió y ya le oyó bajar la escalera. Cuando el primer agente de policía llegó al lugar de la explosión, encontró detrás del edificio, junto a la orilla del río, los restos de la cápsula que había contenido la dinamita. Rourke estaba junto a los restos, con las manos en los bolsillos, contemplando las ruinas de Cortland. ¿Qué sabe todo eso, compañero? Haría mejor deteniéndome, le contestó. Hablaré en el juzgado. No había agregado una palabra más ante las preguntas que siguieron. Winand lo hizo poner en libertad bajo fianza en las primeras horas de la mañana. Winand había estado tranquilo en la sala de primeros auxilios donde había visto las heridas de Dominique y donde le habían dicho que no viviría. Había conservado la misma serenidad cuando habló por teléfono e hizo levantar de la cama al juez del distrito para que permitiese que Rourke saliese en libertad. Pero cuando estuvo en la oficina del alcaide de la pequeña cárcel del condado empezó a agitarse de súbito. «Tontos sanguinarios», dijo entre dientes, y continuó con todas las obscenidades que había aprendido a la orilla del río. Olvidó todos los aspectos de la situación, salvo que Rourke estaba detrás de las rejas. Él era otra vez Winand del largo Hell's Kitchen, y era la misma furia que había sentido cuando estaba detrás de la pared desmoronada esperando que lo mataran. Solo que ahora sabía que era Gal Winand, el dueño de un imperio, y no podía comprender por qué era necesario un procedimiento legal, porque no destruía aquella cárcel con sus puños o por medio de sus diarios. Se ocupaba en firmar papeles esperando que Rourke saliera junto con él. Salieron juntos. Winand estaba serena. En el auto le preguntó: ¿Fue usted, por supuesto? Por supuesto. Lucharemos juntos. Si usted quiere hacer su batalla. En la actualidad mi fortuna personal asciende a $40 millones. ¿Será suficiente para pagar a un abogado o a la profesión íntegra? No quiero abogado. Howard. ¿Se va a someter a los fotógrafos otra vez? Esta vez no. Rourke entró en el dormitorio y se sentó en una silla junto al lecho. Dominique yacía tranquila, contemplándole. Se sonreían el uno al otro. Ella pensó que tampoco esta vez tenían nada que decirse. ¿Estuviste en la cárcel? Pocas horas. ¿Cómo era? No inicies una cena como Gal. Quizá tenga que volver a la celda por algunos años. ¿Tú lo sabías cuando estuviste de acuerdo en ayudarme? Sí. Lo sabía. Cuento contigo para que salves a Gal, si yo voy. Contar conmigo. Él la miró y ella meneó la cabeza. Padorada. Sonó como un reproche. Sí, murmuró Dominique. ¿Sabes ahora que fue una trampa que te tendé? ¿Cómo? ¿Qué hubieras hecho si no te hubiese pedido que me ayudaras?
Hubiera estado contigo en tu departamento en la casa Andrade, en este mismo momento, pública y abiertamente. Sí. Pero no ahora, pues tú eres la señora de Guinan, estás por encima de toda sospecha y el mundo cree que estás en el lugar del suceso por casualidad. Si se enteran de cuál es el lazo que nos une, será lo mismo que si hubiese confesado que soy culpable. Ya lo veo. Quiero que te quedes tranquila. Si tienes pensamientos que te harán desear participar en mi suerte, aléjalos. No te diré lo que pienso hacer, porque este es el único modo que tengo de dominarte hasta que llegue el juicio. Dominique, si me condenan, quiero que te quedes con Dal. Cuento con eso. Quiero que te quedes con él y que nunca le digas nada de nosotros, porque tú y él los necesitaréis. Y si te absuelven, entonces echó una mirada a la habitación, el dormitorio de Guinan. No quiero decírtelo aquí, pero tú lo sabes. ¿Lo quieres mucho? Sí. Lo suficiente para sacrificar. Él se sonrió. ¿Siempre temiste eso desde que vine aquí por primera vez? Sí. Ni mi trabajo ni tú, Dominique. Nunca. Pero puedo hacer esto por él, puedo dejárselo si tengo que marcharme. Serás absuelto. No es eso lo que quiero escucharte. Si te condenan, si te encierran en la cárcel o te mandan a presidio, si tu nombre se ensucia con todos los titulares asquerosos, si no te permiten que hagas el proyecto de otro edificio, si no me permiten que te vea, no importará. No mucho. Esto es lo que quería escuchar de ti desde hace 10 años, Dominique. Le tomó la mano y se la llevó a los labios, y ella lo sintió donde un momento antes se habían posado los labios de Guinan. Después Rourke se puso de pie. Esperaré, dijo ella. Me quedaré quieta. No me acercaré a ti, te lo prometo. Rourke se sonrió y asintió con la cabeza. Al punto la dejó. Ocurre, en raras ocasiones, que las fuerzas del mundo, demasiado grandes para ser abarcadas, se enfocan en un solo acontecimiento, como los rayos reunidos por una lente en un punto de brillo superlativo, para que sean visibles a todos. Un acontecimiento tal es el ultraje a Cortland. Aquí podemos observar el mal que ha quebrantado nuestro planeta desde el día de su nacimiento en el fango cósmico. El ego de un hombre en contra de todos los conceptos de misericordia, de humanidad y de fraternidad. Un hombre que destruye el hogar futuro de los desheredados. Un hombre que condena a miles al horror de las viviendas miserables, a la sociedad, a la enfermedad, a la muerte. Cuando una sociedad que despierta hace un esfuerzo poderoso para redimir a los desheredados, cuando los talentos mejores de la sociedad se unen para crear un hogar decente para ellos, el egoísmo de un hombre destruye la construcción de los otros. ¿Y por qué? Por una vaga cuestión de vanidad personal, por un vacío engreimiento. Lamento que las leyes de nuestros estados no dispongan nada más que una sentencia de prisión contra este crimen. Ese hombre debería perder la vida. La sociedad necesita tener el derecho de poder desembarazarse de hombres tales como Howard Rourke. De este modo se expresó el Swastuji en las páginas de Nuevas Fronteras. Los ecos le respondieron en todo el país. La explosión de Cortland duró medio minuto. La explosión de la furia pública continuó. Rourke había sido procesado ante un jurado numeroso, había declarado ser inocente y rehusó hacer cualquier otra declaración. Rourke había sido puesto en libertad bajo fianza, provista hasta por Gal Guinand, y esperó el juicio. Hubo muchas especulaciones con este motivo. Algunos decían que era celo profesional.
Otros manifestaron que había cierta similitud entre el diseño de Cortland y el estilo de Rourke, y que Keating, Prescott y Webb podían haber pedido prestado algo a Rourke, una adaptación legítima. No hay derecho de propiedad en las ideas. En una democracia el arte pertenece al pueblo. Y que Rourke había sido impulsado por la sed de venganza de un artista que considera que lo han plagiado. Nada de ello era muy claro, pero nadie se preocupó mucho del motivo. El resultado era simple, un hombre contra muchos. No tenía derecho a tener un motivo. Un hogar edificado para los pobres, después de 10 años, durante los cuales se ha enseñado que la caridad y el sacrificio personal constituyen algo que no debe ser discutido. Contra eso, un hombre que no desea servir ni ser gobernado. Y que, por consiguiente, ha cometido el único crimen imperdonable. Gordon L. Prescott y Buzz Webb se divertían en comidas y en cócteles. Eran tratados con ternura, con solicitud extraña, como si fueran los supervivientes de un desastre. Decían que no alcanzaban a comprender qué motivo posible había podido tener Rourke y pedían justicia. Peter Keating no iba a ninguna parte. No quiso leer los diarios. No quiso ver a nadie. Pero publicó una declaración escrita donde manifestaba que él no creía que Rourke fuese culpable. Su declaración contenía una última frase extraña que decía: «Dejadlo solo, no podéis dejarlo solo». Grupos del Consejo de Constructores estadounidenses se paseaban frente al edificio Cole. No tenían objeto, porque no había trabajo en la oficina de Rourke. El trabajo que iba a comenzar había sido cancelado. Había unanimidad. La aprendiza con las uñas de los pies pintadas, la esposa que compraba zanahorias en los carritos ambulantes, el tenedor de libros que había querido ser pianista, pero tenía el pretexto de sacrificarse por una hermana, el hombre de negocios que odiaba su negocio, el obrero que odiaba su trabajo, el intelectual que odiaba a todo el mundo. Todos estaban unidos, como hermanados por el odio común que aliviaba el aburrimiento y los sacaba de sí mismos. Unanimidad en todos los lectores. Unanimidad en la prensa. Dale Winand estuvo en contra de la corriente. Dale había aullado Alba. No podemos defender a un dinamitero. Cállese, Alba, le había dicho Winand, antes de que le haga tragarse los dientes. Dale Winand estaba solo en su oficina. La cabeza echada hacia atrás, contento de vivir como había vivido en el muelle en una noche oscura, contemplando las luces de la ciudad. En medio de los inmundos aullidos que nos rodeaban, dijo un editorial del Banner, firmado por Gal Winand en grandes caracteres, nadie parece recordar que Howard Rourke se entregó por su propia voluntad. Si hubiese hecho saltar el edificio, ¿se hubiera quedado en el lugar del siniestro para ser detenido? Pero nosotros no esperamos descubrir sus razones. Le hemos condenado sin oírlo. Queremos que sea culpable. Estamos gozosos con su caso. Lo que uno oye no es indignación, es deleite. Cualquier maniático ignorante, cualquier hombre indigno, de ánimo infantil, que comete un crimen repugnante, consigue en nosotros gritos de simpatía y adiestra un ejército de defensores humanitarios, pero un hombre de genio es culpable por definición. Concedió que es una viciosa injusticia condenar a un hombre simplemente porque es débil y pequeño. ¿A qué nivel de degradación ha descendido la sociedad cuando condena a un hombre porque es fuerte y grande? Sin embargo, tal es la atmósfera moral de nuestro siglo, el siglo de la clase media. Hemos oído ociar, decía otro editorial de Winand, que Howard Rourke pasa su carrera en los tribunales. Bien, es cierto.
Si un hombre como Rourke está en pleito con la sociedad toda su vida, ¿a quién se procesa? ¿A Rourke o a la sociedad? Nunca nos hemos esforzado por comprender qué constituye la grandeza del hombre y cómo reconocerla, decía otro editorial de Winnan. Hemos llegado a tener una clase de fastidioso estupor, que la grandeza debe ser medida por el propio significado. El sacrificio personal, babiarnos, es la virtud fundamental. Detengámonos y pensemos un momento, ¿es una virtud el sacrificio? Sacrificar la integridad, el horror, la libertad, el ideal, las convicciones, la independencia del pensamiento. Pero esas son las posesiones supremas del hombre. Todo lo que sea por ellas no es un sacrificio, sino un fácil negocio. No deberíamos dejar de predicar una tontería tan perjudicial y viciosa. Este editorial fue citado en Nuevas Fronteras y en muchos otros diarios, reproducido en un recuadro bajo el encabezamiento, "Miren quién habla". Dale Winnan se rió. La oposición lo nutría y lo hacía más fuerte. Era una guerra, y él no se había comprometido en una guerra verdadera desde hacía años, ni siquiera desde la época en que echó los cimientos de su imperio entre los gritos de protesta de todos los de la profesión. Le fue concedido lo imposible, el sueño que tiene todo hombre, la suerte y la intensidad de la juventud para usarlas con la sabiduría de la expresión. Un nuevo comenzar y la tensión al mismo tiempo. He esperado y he vivido para esto, se dijo. Sus 22 diarios, sus revistas, sus noticiarios recibieron órdenes: defender a Rourke, hacer propaganda a Rourke ante el público, hacer frente al linchamiento. Cualesquiera que sean los hechos, les explicó Winnan a sus redactores, este no va a ser un juicio basado en los hechos. Es un juicio de la opinión pública. Nosotros siempre hemos hecho la opinión pública. Hagámosla. Volquémosla a Rourke. No me preocupa cómo lo hagan. Los he enseñado ya. Son sobreexpertos en convencer. Muéstrenme ahora su capacidad. Le respondieron con el silencio y se miraron unos a otros. Pero obedecieron. El banner publicó una foto de la casa de Enright con el título: ¿Este es el hombre que ustedes quieren destruir? Una foto de la casa de Winnan, hagan una semejante, si pueden. Una fotografía de Monadnock Valley, ¿este es el hombre que no contribuyó a la sociedad? El banner comenzó a publicar la biografía de Rourke con la firma de un escritor que nadie conocía, la había escrito Gal Winnan. El banner publicó una serie de procesos famosos en los cuales nombres inocentes habían sido condenados por el prejuicio de la mayoría del momento. El banner publicó artículos sobre hombres que habían sido martirizados por la sociedad: Sócrates, Galileo, Pasteur, pensadores, hombres de ciencia, una larga línea heroica. Un hombre que está solo es un hombre que desafía a los hombres. Pero Gale, por el amor de Dios, era un barrio de casas baratas. Se quejó al Bascarret. Winnan lo miró impotente. Sospecho que es imposible hacerles comprender a ustedes, tontos, que nada tiene que ver con eso. Está bien. Hablaremos de los barrios de casas baratas. El banner hizo una revelación de los fraudes que había habido en la construcción de viviendas, el injerto, la incompetencia, las construcciones levantadas 5 veces más costosas de lo que habría necesitado un edificio privado, los establecimientos edificados y abandonados, la horrible realización aceptada, admirada, perdonada, protegida por la vaca sagrada del altruismo. El infierno está pavimentado de buenas intenciones, dijo el banner. ¿Será quizá porque nosotros nunca hemos sabido distinguir cuáles intenciones son las buenas?
Gael Winnan describía los editoriales del banner de pie, en la redacción. Lo hacía como siempre, en una gran hoja, con lápiz azul, en letras de 1 pulgada. Firmaba con las iniciales G.W. Las famosas y difundidas iniciales nunca habían ostentado tal aire de orgullo temerario. Dominique había vuelto a la casa de campo. Winnan regresaba por la noche, tarde. Llevaba a Rourke tan a menudo como podía. Sentábanse juntos en el living, con las ventanas abiertas hacia la noche de primavera. Los trechos oscuros de la colina descendían suavemente desde el lago hasta los muros de la casa y el lago brillaba entre los árboles, a lo lejos. No hablaban del proceso, pero Winnan estaba en medio de la habitación y decía: «Muy bien, toda la carrera del banner ha sido despreciable. Pero esto lo indicará todo. Dominique, sé que tú nunca has sido capaz de comprender por qué no he sentido vergüenza de mi pasado. Porque amo al banner. Ahora verás la respuesta. El poder. Tengo un poder que nunca he probado. Ahora verás la prueba. Pensarán lo que yo quiero que piensen. Harán como yo digo. Howard les habrá retorcido de tal forma que no habrá jurado que se atreva a condenarlo. No podía dormir de noche. No sentía deseos de dormir. Ios a dormir, les decía a Rourke y a Dominique. Yo iré dentro de unos minutos. Más tarde, Dominique desde su dormitorio y Rourke desde el cuarto de huéspedes oían los pasos de Winnan, que recorría la terraza durante horas, con una gozosa intranquilidad en el ruido. Cada paso era como una frase anclada, como una declaración que golpeaba en el piso. Una vez, cuando Winnan les despidió, ya tarde, Rourke y Dominique subieron juntos la escalera y se detuvieron en el primer descanso. Oyeron el violento rasguido de un fósforo en el vestíbulo, un ruido que implicaba el cuadro de una mano que había hecho un movimiento violento para encender el primero de los cigarrillos de una serie que duraría hasta la aurora, un puntito de fuego que cruzaba y volvía a cruzar la terraza entre el resonar de los pasos. Miraron hacia abajo y se miraron el uno al otro. «Es horrible», dijo Dominique. «Es grande», dijo Rourke. «Él no puede ayudarte, no interesa lo que él haga». «Ya sé que él no puede. Esa es la cuestión. Está arriesgándose por salvarte. No sabe que me perderás si te salvas». «Dominique, ¿qué será peor para él, perderte a ti o perder su campaña?» Ella asintió con la cabeza, comprendiendo. Él agregó: «Tú sabes que esto no es lo que él quiere salvar. Yo no soy nada más que el pretexto». Dominique levantó la mano. Tocó la mejilla de Rourke, una débil presión con la yema de los dedos. No se podía permitir nada más. Se volvió y marchó a su habitación. Después oyó cuando Rourke cerraba la puerta de la suya. «No es lo que corresponde», escribió Lancelot Cloukey en un artículo que Howard Rourke ha defendido por los diarios de Winnan. Si alguien duda de los problemas morales involucrados en este caso aterrador, aquí está la prueba de lo que es cada uno y donde se haya situado. Los diarios de Winnan, esa plaza fuerte del periodismo amarillo, de la vulgaridad, de la corrupción, de las ruindades, que organizó el insulto al gusto público y a la esencia, ese es un mundo intelectual, gobernado por un hombre que tiene menos concepto de los principios que un caníbal. Los diarios de Winnan son los campeones propios de Howard Rourke, y Howard Rourke es un héroe apropiado. Después de una vida destinada a destruir la integridad de la prensa, es justo que Winnan ayude al dinamitero más bruto que haya existido jamás. Todas estas palabras elegantes que circulan,
dijo Busweb en un discurso, son pura charla. La verdad es esta, que Winand ha acumulado muchísimo dinero explomando a los tontos en los negocios de bienes raíces. Puede gustarle a él que el gobierno intervenga en su negocio y lo aparte para que los pobres puedan tener un techo bajo el cual cobijarse y un baño moderno para sus hijos. Pueden apostar la cabeza, no le agrada. Por nada del mundo. Esto es una maniobra que han hecho entre los dos, entre Winand y su amigo el pelirrojo. Y si les interesa saber lo que pienso, les diré que ese amigo le ha sacado bastante dinero a Winand para hacer ese trabajo. Lo sabemos de fuente insospechable, escribía un diario de izquierda. Cortland solo ha sido el primer paso de un plan gigantesco para destruir todos los barrios de casas baratas, todas las plantas eléctricas, oficinas de correos y escuelas públicas de Estados Unidos. La conspiración la encabezaba Gal Winand, como podemos ver, y otros capitalistas abotagados de su clase, incluyendo algunos de nuestros más grandes ricachos. Demasiada poca atención ha sido concedida al punto de vista femenino en este asunto, escribió Calibrent en Nuevas Fronteras. La parte que correspondió a la señora Winand es ciertamente dudosa por decirlo menos. No es una coincidencia bien extraña que la señora Winand mandara tan convenientemente al sereno en el momento preciso, y que su marido esté poniendo ahora el grito en el cielo para defender a Rourke. Si no estuviéramos cegados por un estúpido sentido de galantería, pasado de moda, en lo que respecta a lo que se llama una mujer, no deberíamos permitir que esa parte del asunto se mantuviera secreta. Si no estuviésemos intimidados por la posición social de la señora Winand y por el así llamarlo prestigio de su marido, tendríamos que hacer unas preguntas acerca de la historia que casi le cuesta la vida a ella. Los médicos pueden ser comprados, como cualquier otra persona, y el señor Winand es un experto en tales cuestiones. La posición tomada por la prensa de Winand, escribió un pacífico diario conservador, es inexplicable y desgraciada. La circulación del banner disminuía semana tras semana, la rapidez se aceleraba en el descenso, como si fuera un ascensor sin frenos. Los carteles y los botones con la inscripción "Nosotros no leemos a Winand" aumentaban en las paredes, en las carteleras del metro, en los parabrisas, en las solapas de las chaquetas. Los noticiarios de Winand eran silbados en los cinematógrafos. El banner desaparecía a los puestos de diarios en las esquinas. Los vendedores tenían que llevarlos, pero los escondían debajo de los mostradores y los mostraban a regañadientes y solo petición. El terreno había sido preparado, los pilares carcomidos durante tanto tiempo recibían el impacto final con el caso Cortland. Rourke fue casi olvidado en la tormenta de indignación que estalló contra Winand. Las protestas más iracundas procedían del propio público de Winand, de los clubs de mujeres, de los pastores, de las madres, de los comerciantes al por menor. Alba Scarrett tuvo que irse de la habitación, donde se llenaban cada día los cestos con cartas al editor. Él empezó a leer las cartas, pero sus amigos de la redacción trataron de evitarle la repetición de la experiencia, temiendo que le diese un ataque. Los redactores del banner trabajaban en silencio. Unos pocos renunciaron. El resto continuaba trabajando, pausadamente, a la manera de hombres sujetos con cinturones salvavidas que esperan lo inevitable. Gal advirtió un tempo moroso en todas las acciones que se ejecutaban en torno a él. Cuando entraba en el edificio del banner, los empleados interrumpían el trabajo ante su vista. Cuando les hacía una inclinación de cabeza, la contestación al saludo la hacían con un segundo de retraso. Cuando caminaba y se volvía, les sorprendía mirándole fijamente. Sí, señor Winand,
con que siempre habían contestado sus órdenes, sin un momento de interrupción entre la última sílaba de la voz de Guinand y la primera letra de la respuesta. Llegaba ahora tarde y la pausa tenía una forma tangible, de manera que la respuesta sonaba como una frase que no era continuada, sino precedida de un signo de interrogación. Una vocecita guardó silencio respecto al caso Cortland. Winand había citado a Toohey al día siguiente de la explosión y le había dicho: escuche, ni una palabra en su columna. ¿Comprende? Lo que haga o vocifere afuera no es cuestión mía, por ahora. Pero si grita demasiado lo tendré en cuenta cuando esto pase. Sí, señor Winand. En lo que se refiere a su columna, usted es sordo, mudo y ciego. No oído ninguna explosión, no sabe qué significa la palabra Cortland mientras esté en esta casa. Sí, señor Winand. Y que no le vea demasiado por aquí. Sí, señor Winand. El abogado de Winand, un viejo amigo que le había prestado sus servicios durante muchos años, trató de frenarle. Gael, ¿qué ocurre? Está actuando como un chico, como un inexperto aficionado. Vuelvan sí, hombre. Cállese, dijo Winand. Gael, usted es el mejor periodista del mundo. ¿No es evidente? Una causa impopular es peligrosa para cualquiera. Para un diario popular es un suicidio. Si no se calla, lo mandaré con la música a otra parte y tomaré otra ave negra. Winand empezó a discutir el asunto con los hombres prominentes que encontraba en los banquetes de gente de negocios. Nunca había discutido sobre ningún tema, nunca había alegado. Había arrojado, simplemente, declaraciones concluyentes a los sumisos auditorios. Ahora no encontraba quien lo escuchara. Hallaba un silencio indiferente, mitad aburrimiento y mitad resentimiento. Aquellos que habían escuchado religiosamente cada palabra suya acerca del mercado de títulos, de la compraventa de propiedades, de los anuncios, de los políticos, no tenían interés en sus opiniones sobre el arte, la grandeza y la justicia abstractas. Oía pocas respuestas. Sí, Gael, sí, seguro. Pero por otra parte, creo que fue el egoísmo del hombre. Y esta es la perturbación del mundo de hoy, el egoísmo. Hay demasiado egoísmo en todas partes. Eso es lo que Lancelot Clouky dijo en su libro, un libro lindo, cuyo contenido íntegro se refiere a la infancia. Léelo. Vi su foto con Clouky. Clouky ha estado en todo el mundo, sabe lo que hice. Sí, Gael, pero ¿no está pasado de moda? ¿Cuál es la obra de ese gran hombre? ¿Qué es lo grande de un albañil? ¿Quién es grande, en último caso? No somos más que un conjunto de glándulas y de productos químicos y de cualquier cosa que hemos tomado en el desayuno. Creo que Lois Cook lo explicó muy bien en ese hermoso libro. ¿Cómo se llama? Ah, sí, El cálculo biliar galante. Sí, señor. Su propio banner le hizo una propaganda ruidosa a ese librito. Pero mire, Gael, él debería haber pensado en las demás personas antes de haber pensado en sí mismo. Creo que un hombre que carece de amor no puede ser bueno. Lo he oído en una obra de teatro, anoche, era una gran obra, la última obra de que, ¿cómo diablos es su apellido? Usted debería verla, su propio Jules Faulkner dice que es un poema dramático, valiente y tierno. Usted descubre un caso bueno, Gael, y yo no sabría qué decir en contra, pues no sé dónde se halla el error, pero no me suena bien, porque el Schwarzenegger, no me interprete mal, no estoy de acuerdo con los puntos de vista políticos de Toohey, en absoluto. Sé que él es izquierdista,
pero por otra parte usted tiene que admitir que es un gran idealista, con un corazón tan grande como una casa. Bien, el Swastuji dijo. Estos eran los millonarios, los banqueros, los industriales, los comerciantes los que no podían comprender por qué el mundo se iba al diablo, aunque se lamentaban de ello. Una mañana, cuando Winan descendió de su automóvil frente al edificio del Banner, una mujer se precipitó contra él cuando atravesaba la acera. Lo había estado esperando en la entrada. Era gorda y de edad madura. Llevaba un asqueroso traje de algodón y un sombrero arrugado. Tenía una cara pegajosa, hinchada, una boca deforme y ojos negros, redondos y brillantes. Se puso delante de Gal Winand y le arrojó a la cara un ramo de hojas de remolacha podridas. No tenía remolachas el ramo, no era nada más que hojas, blandas, viscosas, atadas con un hilo. Le dieron en la cara y cayeron en la acera. Winand se quedó inmóvil. Miró a la mujer. Vio la carne blanca, la boca abierta que colgaba triunfante, el rostro con una maldad desafiante. Los transeúntes la agarraron y empezó a gritar obscenidades indecibles. Winand levantó la mano, sacudió la cabeza, haciendo un ademán para que la dejaran, y entró en el Banner con una mancha amarillo verdosa en la mejilla. Ellsworth, ¿qué vamos a hacer? Gimió Albascarret. ¿Qué vamos a hacer? Ellsworth se sonrió. ¿Por qué no dejas esa porquería, Ellsworth? ¿Por qué no está ya algo para que pueda quitar eso de la página primera? ¿No podríamos inventar un susto con una situación internacional o algo por el estilo? En los años que tengo nunca he visto a la gente ir tan insensatamente detrás de algo tan pequeño. La obra de un dinamitero. Cristo. Ellsworth, eso es un relato para la última página. Los teníamos cada mes, prácticamente, con cada huelga. ¿Se acuerda? La huelga de los peleteros, la huelga de los limpiadores de trajes. Oh, qué diablos. ¿Por qué toda esa furia? ¿Quién se interesa? Hay ocasiones, Alba, en que las fuentes del peligro no son los hechos ostensibles y la reacción pública parece desproporcionada, pero no es así. Usted no debería ser tan displicente en esto. Me sorprende. Debería agradecérselo a su estrella. Vea, a esto me refería cuando decía que era necesario esperar el momento preciso. El momento preciso siempre llega. Aunque, que me condenen si yo esperaba que me lo sirvieran en una fuente, como ocurrió. Ánimo, Alba. Usted está loco, Ellsworth. Como todos ellos. Está loco. ¿Qué me quiere decir? Gal tiene el 51% de... Alba, usted sabe cómo le quiero. Usted es maravilloso. Le quiero, pero desearía que no fuera como esos tontos de remate, de manera que pudiese hablarle. Desearía tratar con alguien. El Swarstuji trató de hablar con Gusguev una noche, pero fue desalentador. Gusguev dijo: Usted sufre, el Swars, porque es demasiado romántico, demasiado metafísico. ¿De qué se gozan todos? No hay ningún valor práctico en todo esto. No es nada digno de llamar la atención, salvo 1 o 2 semanas. Yo hubiera deseado que lo hubiese hecho volar cuando estuviera lleno de inquilinos, solo unos pocos chicos habrían hecho pedazos, y entonces usted tendría algo. Entonces me hubiera gustado. El movimiento podría usarlo. Pero, ¿esto? Usted es un espécimen incurable de la inteligencia, Ellsworth. Eso es usted.
y se cree que es el hombre del futuro. No se engañe, querido, yo lo soy. Tuji suspiró. Tienes razón, Gus.